Hoy estamos aquí para hablar sobre el proyecto Neptuno, el más importante de la historia de la OCE en los últimos 150 años, según ha declarado el propio ministro de Ambiente en los medios de comunicación. La inversión más importante de la OCE, del Estado uruguayo, para solucionar el déficit cuantitativo de agua potable del 60% de la población del país, que es abastecida por el Sistema Metropolitano de Montevideo. El agua potable, que es un derecho humano fundamental y que así lo dejó expresado la ciudadanía en la Constitución de la República, en el artículo 47, mediante el plebiscito del agua del 2004, con un 64,6% de aprobación, siendo Uruguay el primer país del mundo en declarar en su Carta Magna el agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Además, el artículo 47 de la Constitución es muy claro en relación a la participación de los usuarios y la sociedad civil. En el 2009, en cumplimiento con el artículo 47, se promulga la Ley 18.610, la Ley de Política Nacional de Aguas, que dice textualmente: los usuarios y la sociedad civil tienen derecho a participar de manera efectiva y real en la formulación, implementación, evaluación de los planes y de las políticas que se establezcan. El agua, que además es un elemento fundamental en la salud. En el Plan Nacional de Aguas del 2017, y leo textualmente, dice: desde el punto de vista de la salud, el agua es un elemento vital, por lo que su disponibilidad en cantidad y calidad se convierte en un determinante de salud o enfermedad. Sabemos la importancia que tiene en nuestro país el agua potable, un país con una cobertura del 95% de la población y un 99% de las poblaciones nucleadas. País líder en el acceso equitativo al agua potable en América Latina, según el Informe Mundial de Agua de la ONU del 2019. Para entender, y debido a la importancia que tiene este tema, vamos a poner un poco en contexto de lo que estamos hablando. El Sistema Metropolitano de Montevideo es abastecido por la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, cuyo recurso hídrico es la cuenca del Santa Lucía y su principal reserva, la presa de Paso Severino. Este sistema abastece aproximadamente a 1.750.000 habitantes y representa el 60% del total de agua producida en nuestro país. Actualmente, Aguas Corrientes produce un promedio de 650 metros cúbicos de agua por día, y ha llegado a un máximo histórico en enero de este año de 702.000 metros cúbicos de agua por día. Numerosos estudios en función del aumento demográfico previsto para el área metropolitana de Montevideo proyectan una demanda máxima de agua potable para el año 2045 de 840.000 metros cúbicos de agua por día para abastecer a 1.830.000 habitantes. Esta proyección, que tiene larga data, este aumento de la demanda, conocido por el ente, ha hecho que la OCE haya buscado una serie de soluciones para enfrentar el aumento de la demanda futura. Ya en el Plan Director de Agua Potable de Montevideo del año 2001 se proyectaba este aumento de la demanda y también hacía referencia que el principal aumento iba a ser para la zona del este del área metropolitana. Y se realizaron varias obras para mejorar el abastecimiento, sobre todo en esa zona. Pero además la OCE, en gestiones anteriores, hizo una serie de inversiones, como por ejemplo se invirtieron 55 millones de dólares en la planta de Aguas Corrientes para mejorar su capacidad, se invirtieron 70 millones de dólares en la sexta línea del sistema, y en el año 2013 la OCE encarga un estudio a Aguasur con el objetivo, y leo textualmente,
de la selección de la alternativa para el aseguramiento del abastecimiento de agua potable al sistema metropolitano. Comprende entonces la identificación y análisis de las diferentes alternativas factibles necesarias para asegurar el abastecimiento de agua potable hasta el año 2045 al sistema metropolitano y la posterior selección de aquellas soluciones más apropiadas basándose en criterios técnicos, económicos, funcionales y ambientales. Ese estudio del 2013 de Aguasur clasifica las posibles alternativas en 3 grupos. Una de ellas tiene que ver con la regulación de los cursos altos del Santa Lucía. Dentro de esas alternativas está el proyecto del arroyo Casuspá. Otro tipo de alternativas tienen que ver con la transferencia de recursos hídricos desde el Río de la Plata. Dentro de esas alternativas se estudiaron dos que tienen que ver con la toma en el Río de la Plata. Una de ellas tiene una captación en bocas de Cufré y una conducción a la planta de aguas corrientes que tenía un costo estimado en 440 millones de dólares. Otra de las alternativas era una captación también en la misma zona, en bocas del Cufré, y una planta potabilizadora que tenía un costo de 612 millones de dólares. También había una opción que hablaba de una planta en Santiago Vázquez para realizar ósmosis inversa. Y había una tercera alternativa que tenía que ver con la transferencia de recursos hídricos desde el río San José. ¿Por qué hago mención a esto? Para que se ponga de manifiesto que la alternativa del Río de la Plata como recurso hídrico no es algo nuevo para la OCE. Y también es importante mencionar que en ese estudio de Aguasur del 2013 ya se hacía referencia al alto nivel de salinidad específicamente en la zona de Arasatí. Fue también una de esas razones por las que la toma se llevó hasta bocas del Cufré. Y hay estudios previos de los años 70, donde también se manejaba como posible fuente de agua bruta el Río de la Plata. Este estudio arroja como mejor alternativa el proyecto Represa Arroyo Casuspá en el departamento de Florida. Este proyecto tiene 2 objetivos fundamentales. El primero es que es una reserva de agua bruta suficiente para la demanda del 2045. Pero a su vez, la represa del arroyo Casuspá o la presa y embalse también tienen una función reguladora del caudal del río Santa Lucía. Y esa función reguladora tiene mucho que ver con la calidad del agua bruta. Porque entre otras cosas, regula se puede aumentar el volumen mínimo y eso evita, por ejemplo, entre otras cosas, las condiciones óptimas para los problemas de floraciones de cianobacterias. Algunas características de este proyecto sobre el arroyo Casuspá en el departamento de Florida. Tiene una capacidad, o estaba proyectada con una capacidad de procesamiento de 118 millones de metros cúbicos de agua bruta. Esto triplica la capacidad actual con la que trabaja el sistema de aguas corrientes. El proyecto, además, aumenta la capacidad de producción de aguas corrientes a 830 metros cúbicos por día. El costo de este proyecto, entre el costo de la construcción y las expropiaciones, estaba evaluado en 100 millones de dólares. Un proyecto que tenía un grado de avance importante, donde había un proyecto ejecutivo finalizado, un informe ambiental resumen finalizado, un financiamiento de la CAF aprobado, que además había pasado por instancias de participación previstas en la normativa vigente, participación ciudadana,
De hecho, corresponde a la medida número 10 del Plan de Acción para la Protección del Agua en la Cuenca de Santa Lucía. Y además, este proyecto, durante la transición del gobierno, en diciembre del 2019, se le fue entregado al actual presidente de la República, al presidente Lacalle Pou, por el expresidente Tabaré Vázquez. Pero obviamente el gobierno actual tiene su legítimo derecho a buscar otras alternativas, y así lo hizo. Y llegamos al proyecto Neptuno. Proyecto Neptuno, que es un proyecto presentado como iniciativa privada, amparado en la Ley 17.555, titulado Proyecto Neptuno, mejora de la calidad, la cantidad y la calidad de agua del área metropolitana de Montevideo. Fue presentado a la Presidencia de la República en octubre del año 2020 por el consorcio Aguas de Montevideo, que nuclea a las empresas SACEM, Berques, Ciemsa y FAST. Este proyecto, como iniciativa privada, entra en la OCE en noviembre del mismo año, del 2020. El proyecto que entra tiene tres componentes. Uno que tenía que ver con solucionar la cantidad de agua, el otro la calidad y el otro un componente ambiental. El 24 de febrero del año 2021, mediante resolución del directorio de la 195/21, hay una aceptación parcial de la iniciativa privada. Esta iniciativa es aceptada y votada por todo el directorio. Se acepta parcial, ¿por qué? Porque se acepta el componente 1, el componente que le da solución al déficit cuantitativo del agua. Los componentes que se aceptan en esa resolución son la toma de agua bruta en el Río de la Plata a la altura de Arasatí, San José, libre de salinidad, una planta potabilizadora con capacidad de producción de 229.000 metros cúbicos de agua por día, una estación de bombeo y tubería de aducción de aproximadamente 80 kilómetros hasta el recalque de Melilla, de un diámetro de 1.500 milímetros, y en esa resolución se solicita que en el estudio de factibilidad se incluya el diseño del presupuesto de inversión, operación y mantenimiento. El 2 de marzo del año 2021, ante la Asamblea General, el presidente de la República anuncia este proyecto, el proyecto Neptuno. Luego vamos a brevemente, porque surgieron durante todo el proceso un montón de instancias, pero vamos a describir las que nos parecen más importantes de lo que sucede con ese proyecto dentro de la OCE. Se forma un grupo de seguimiento como contrapartida de la OCE durante el estudio de factibilidad. En mayo del año 2021, el grupo de seguimiento, en un comunicado al consorcio, expresa lo siguiente, leo textualmente: por lo tanto, la planta tendrá que producir agua potable sin restricciones el 100% del tiempo y cumplir en todo momento con los parámetros de calidad establecidos en la norma UNIT 833 del 2008. También durante el año 2001 se coloca una sonda de monitoreo a la altura de junio, el 8 de junio concretamente del año 2001, a la altura de Arasatí. Antes de que termine el año 2001 se comienza a hablar de la necesidad de un reservorio de agua dulce, o polder como se conoce, que asegure la operación de la planta potabilizadora de Arasatí las 24 horas, los 365 días del año, porque ya se empezaban a tener datos sobre una alta salinidad a esa altura en el Río de la Plata. En el año 2022, entre otras cosas, se contrata a la consultora Mecorot por $275.000
que estuvieron del 16 al 23 de mayo, hicieron un informe de 9 páginas, donde analizan el proyecto Arasatí y el abastecimiento de agua a la región metropolitana de Montevideo, y entre otras recomendaciones expresan que no se construya el polder, o sea, la reserva de agua dulce para la nueva planta potabilizadora de Arasatí. En junio se hace un análisis sobre el informe de Mecorot por parte de la Gerencia de Agua Potable de la OCE, que dice que sin el polder no se satisface el objetivo de 100% libre de salinidad a los 365 días del año, y a su vez tampoco se podría dar servicio de ruta para las localidades de San José y Canelones. En ese año también se realiza un convenio de la OCE con la CND para la asistencia técnica, para estudios previos, evaluación financiera, alternativas de la estructuración financiera y bases de contratación para un llamado público, o sea, para trabajar sobre los pliegos licitatorios, por un monto de 5.830.000 pesos. En abril de este año, el consorcio entrega el estudio de factibilidad, los volúmenes 1, 2 y 3. En ese estudio de factibilidad, en esos volúmenes, el costo estimado de la obra es de 288 millones de dólares. Ya para ese entonces se tenían una serie de valores de la sonda colocada en junio del año anterior. Estos valores se contabilizan desde junio hasta marzo del 2022, donde se detectan 3 eventos de salinidad, un total de 92 días. Uno de esos eventos es de 66 días de corrido de salinidad por encima de lo permitido para la potabilización del agua. 66 días de corrido. También en esos primeros 3 tomos de factibilidad entregados en abril de este año, se habla sobre las 5 alternativas de financiamiento, desde la gestión pública del proyecto hasta la alternativa 5, que es la gestión 100% privada, donde además viene detallado cuáles serían los costos del proyecto de las 5 alternativas que se plantean. El 27 de abril del 22 se aprueba el estudio de factibilidad por parte de la mayoría del directorio de OCE, en este caso no es acompañado por el director del Frente Amplio. Lo que se aprueba en esa resolución del directorio, que es la 341/22, es la toma de agua bruta del río de la Plata en Arasatí, San José, libre de salinidad, la planta potabilizadora con capacidad de producción de 229.000 metros cúbicos por día, la estación de bombeo y tubería de aducción de aproximadamente 80 kilómetros hasta el recalque de Melilla, y como novedad tiene la reserva de agua dulce del río de la Plata, o polder, o laguna artificial, que tiene una capacidad para un volumen de 9,3 hectómetros cúbicos de agua. Esa capacidad de reserva, según los cálculos, es para 45 días. A su vez también tiene otro componente, que es una tubería de 8 kilómetros que conecta el recalque de Melilla con Cuchilla Pereira, lo que permite mejorar el abastecimiento del sistema hacia el lado este. Y también se aprueba el abastecimiento de agua potable para varias localidades del departamento de San José y Canelones, que vienen a quedar en la ruta que recorren los 80 kilómetros de la tubería de abducción, como Playa Pascual, Ciudad del Plata, Libertad, Isilda Polié, Rafael Peraza
y otra serie de localidades que tienen una demanda aproximada de 23.000 metros cúbicos de agua potable por día. Hay que dejar en claro que se desprende de los propios informes y estudios de factibilidad que la planta potabilizadora de Arasatí aporta aproximadamente el 30% de la futura demanda al 2045 y que Aguas Corrientes aporta el 70% de dicha demanda, siendo la columna vertebral del sistema. Pero además, en el estudio de factibilidad en el volumen 1, en la página 136, y leo textualmente, concluye que para satisfacer la demanda al año 2045, además de construir Arasatí, es necesario contar con una reserva adicional para Aguas Corrientes, que esté operativa en el año 2036. Y entre paréntesis, proyecto presa y embalse del arroyo Casuspá. En agosto del 2022 hay nuevos datos sobre la sonda de monitoreo que registra, entre otros parámetros, la salinidad a la altura de Arasatí, que van, en este caso, desde el 8 de junio, cuando se había colocado la sonda, al 1 de agosto de este año. Y en esa oportunidad se registran 110 días de salinidad por encima de los 0,45 PSU, que es el máximo permitido para la potabilización del agua. En este caso también son 3 eventos de salinidad. La diferencia es que el último evento pasa de 66 días que teníamos en marzo a 86 días de corrido de salinidad por encima de los niveles que permiten la toma de agua para la potabilización. Estamos hablando de casi 3 meses de salinidad por encima de forma continua. El 26% del tiempo registrado en ese año y 2 meses de análisis. En agosto de este año se entrega un cuarto tomo del estudio de factibilidad. Este último tomo, de agosto de este año, tiene varias novedades. Una de ellas es que no tiene el polder. Este estudio, dentro de su análisis, quita el polder, habla de una etapabilización del proyecto, y en esa primera etapa el polder no estaría, y el costo de la inversión baja de 288 millones, como habíamos dicho, que era lo que reflejaba el tomo 3 de la primera entrega de abril, a 258 millones de dólares en este tomo 4. También en el tomo 4 se analiza la opción 4 de las posibles alternativas en el financiamiento del proyecto, donde el promotor del proyecto toma el financiamiento y la OCE paga un canon fijo anual como un leasing operativo, y el mantenimiento sería, en este caso, por parte del privado. O sea, que la OCE realizaría la operativa y el mantenimiento lo haría el promotor del proyecto, el privado. Sobre este estudio de factibilidad hay un informe técnico de parte de varias de las gerencias técnicas de la OCE con conclusiones muy importantes. Por un lado dice que mientras no se construya una reserva de agua dulce, no se estaría cumpliendo con los requisitos técnicamente exigibles por la salinidad. También dice que el polder debe de estar disponible al momento de la puesta en marcha del proyecto. Y también concluye que sin el polder, como refleja el último tomo del estudio de factibilidad entregado en agosto,
sin el polder no se podría abastecer a los servicios de ruta, o sea, a todas esas localidades del departamento de San José y Canelones. Luego de para que se pueda entender de esta breve descripción de lo que era el proyecto que tenía la OCE de Casuspá, sobre el arroyo Casuspá, de lo que sabemos del nuevo proyecto Neptuno, queremos hacer referencia a una serie de inconsistencias que nos preocupan, que las hemos clasificado en diferentes grupos, para que sea más fácil comprender. De estas inconsistencias, dudas que nos quedan, las primeras a las que vamos a hacer mención tienen que ver con temas jurídicos e institucionales. Un primer aspecto que tenemos que mencionar tiene que ver con la soberanía del Río de la Plata. Uruguay no tiene la soberanía del Río de la Plata. El Río de la Plata, el estuario, es una cuenca compartida por 5 países, con Argentina, Paraguay y Bolivia, con lo cual también resulta difícil controlar lo que en ella suceda. Por otro lado, nuestra bancada, también usuarios, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, instituciones, ha manifestado fundamentados cuestionamientos sobre el cumplimiento de la normativa vigente. Entendemos que el proyecto entra en conflicto con los artículos 47 y 188 de la Constitución de la República. También entendemos que entra en conflicto con la Ley 19.773, que es el Acuerdo de Escazú, al que Uruguay ha suscrito recientemente. También hay una resolución del Instituto Nacional de Derechos Humanos del 30 de agosto del 2022, que también pone de manifiesto los conflictos en los que entra la participación privada, por la participación privada con los artículos mencionados de la Constitución de la República. Y también hace mención a que no se están cumpliendo los espacios de participación ciudadana que son norma, que si bien han sido informados parcialmente, no ha habido una participación real en todo este proceso del proyecto Neptuno. Otro tipo de dudas, de inconsistencias, son las técnico-ambientales. Por supuesto, la principal es en relación a la salinidad. Y acá también tenemos otro estudio muy reciente de la Facultad de Ciencias, de septiembre del año 2022, que dice, y leo textualmente, que en condiciones de caudales normales, los niveles de salinidad próximos al punto de interés presentan valores promedio cercano a 3 gramos por litro durante la estación cálida, sustancialmente mayor al umbral de potabilidad, que es de 0,45 gramos por litro. También este informe habla de la gran variabilidad que tiene el estuario y cómo influye el fenómeno El Niño-Oscilación Sur en las condiciones y en la dinámica de la salinidad en el Río de la Plata. Esto genera la imposibilidad de potabilizar agua del Río de la Plata en la estación cálida, que coincide con la época donde el caudal del Santa Lucía es menor y la demanda de agua potable por parte de la población es mayor. También tenemos aspectos que tienen que ver con la eutrofización del Río de la Plata. Hay estudios de la Facultad de Ciencia en donde se viene investigando de hace años de cómo esta eutrofización favorece el desarrollo de floraciones de cianobacterias y también se ve claramente cómo aumenta la frecuencia de los episodios de floraciones por cianobacterias en
la costa de Arasatí, donde va a estar colocada la toma de agua. No sabemos si vamos a tener polder o no. Lo último que tenemos es el tomo 4, donde el polder no está. Si el polder estuviera, las dimensiones que se manejan para 45 días de reserva de aguas dulce, como agua bruta para la planta potabilizadora de Arasatí, tampoco cubriría los 86 días de salinidad por encima de los niveles que reflejan los estudios mencionados anteriormente. Vamos a repetir que los propios técnicos de la OCE mencionaban que sin el polder el sistema no funcionaría. También nos preguntamos temas que tienen que ver con la calidad del agua en el mantenimiento del polder. Y también nos preguntábamos sobre las garantías de la construcción de ese polder sobre el acuífero Raigón. Dentro de este grupo de reflexiones que realizamos, de algunas preguntas, inconsistencias que hemos ido mencionando, está el tema del cambio climático. No hemos visto referencia en los estudios de factibilidad al cambio climático. En el Plan Nacional de Adaptación para la Zona Costera ante la variabilidad y el cambio climático, conocido como NAP Costas, en ese estudio se prevé un aumento medio del nivel del mar de 80 centímetros para el año 2100, un aumento de 1 centímetro por año aproximadamente. También hay que decir que hay varias voces a nivel internacional que hablan que este aumento probablemente no sea lineal y probablemente sea mayor. Obviamente este aumento progresivo del nivel del mar implica un aumento en la intrusión salina del Río de la Plata. Y esto no fue tomado en cuenta, no se refleja en los estudios de factibilidad. Y bueno, y obviamente el hecho de que el propio estudio de factibilidad hace mención que para el año 2037 tiene que haber una reserva de agua para la cuenca del Santa Lucía, para la planta potabilizadora de aguas corrientes, para poder cubrir la demanda del 2045, bueno, esto deja claro que este proyecto no es suficiente, no cumple con el objetivo de solucionar el déficit cuantitativo de agua para el aumento de la demanda con horizonte 2045. Después tenemos un grupo de cuestiones que tienen que ver con la operativa y también de tipo administrativa, podríamos llamarle, que tienen que ver sobre todo cómo se conjuga la operación pública con el mantenimiento privado, cómo es la distribución de las responsabilidades, siendo que la OCE va a operar la planta, pero el mantenimiento lo va a hacer el privado. También nos cuestionamos la pertinencia de que el mantenimiento lo haga un privado cuando la OCE tiene 70 años de especificidad técnica en este tema. También, en el caso de no contar con una reserva de agua dulce o polder, o que dicha reserva no sea suficiente, nos surgen dudas de cómo será el tema del apagado y el encendido cuando se detecte la intrusión salina en el recurso hídrico como fuente de agua bruta. Nos surgen dudas de cómo va a ser ese contrato entre el privado y la OCE. La OCE tendrá que pagar un canon fijo, use o no use la planta, o la usará al 100%. Y entonces, ¿qué va a pasar con la planta principal del sistema de aguas corrientes? ¿Será subutilizada? Tenemos también algunas dudas en la cronología para adelante. Si bien el ministro en algunas ocasiones ha mencionado que el proyecto aún no está, en otras oportunidades ha mencionado que la licitación va a estar pronta a la brevedad. Entonces también nos preguntamos en qué etapa estará la viabilidad ambiental de localización y la aprobación ambiental previa, que deben estar prontas al momento de la adjudicación, y si ya se está trabajando en el estudio de impacto ambiental.
Después hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la parte financiera. En el tomo 4 se menciona que se opta por la opción 4. La opción 4 o alternativa D implica que el proyecto va a estar implementado por un vehículo jurídico de propiedad del consorcio promotor del proyecto, que celebrará un contrato para el diseño, construcción, financiamiento y mantenimiento de la infraestructura. El contrato deberá asegurar el pago de un canon fijo por la disponibilidad de la infraestructura que permita el repago de la deuda adquirida, los costos de mantenimiento y su correspondiente costo financiero. De la primera entrega de abril y el análisis financiero, que en ese caso lo hace KPMG, al tomo 4 hay varias diferencias. Una de ellas, la disminución del costo en 30 millones de dólares. En abril se hablaba de 288 millones de dólares, en agosto se habla de 258 millones de dólares. Esos 30 millones de dólares obviamente tienen que ver con que tiene menos componentes. No está el polder y no está la tercera tubería y el bombeo que le corresponden al polder. También hay una diferencia en el mantenimiento. El mantenimiento en abril estaba costeado en 1,2 millones de dólares y en el tomo 4 de agosto está costeado en 2,3 millones de dólares. El canon fijo que tiene que pagar la OCE está costeado en 41,4 millones de dólares por año. Esto viene a representar un 60% de la capacidad de inversión anual de la OCE, que hoy tiene un tope de inversión de 70 millones de dólares por año. Un 60% de esa capacidad de inversión se va a destinar al pago del canon. Y haciendo una relación entre los datos que proporcionó el propio estudio de factibilidad a través del informe de KPMG sobre las distintas opciones para el financiamiento y la gestión de este proyecto, que habla desde la opción 1, donde es todo público, y la opción 5, donde es todo privado, comparando la opción 1, en donde la OCE contrataría la construcción de la obra y la operación en el mantenimiento del proyecto y la toma de financiación a largo plazo la haría la OCE, el pago de ese costo en la totalidad del proyecto, de los 30 años de proyecto, le saldría a la OCE 725 millones de dólares. Estas cifras son tomadas del propio estudio de factibilidad que presentó el consorcio. La opción 4, que es por la que a priori, en principio, sabemos que faltan más estudios que están a cargo de la CND. En esa opción 4, pagando un canon fijo de 41,4 millones de dólares anuales, nos daría una cifra en esos 28 años de 1.159 millones de dólares. Que si a esto le sumamos otros componentes, por ejemplo, que finalmente se decida hacer el polder, eso estaría dando aproximadamente 1.300 millones de dólares en el total del periodo del proyecto. Acá hay una diferencia al final del periodo de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares es la diferencia en que este proyecto opte por la alternativa 1, la alternativa pública, y la alternativa 4, la alternativa privada, con operación de OCE y donde OCE paga un canon fijo anual. Nos preguntamos cuántas inversiones se pueden realizar en agua potable y saneamiento en todo el país con 500 millones de dólares. También nos preguntamos qué va a hacer el ente público para solventar estos costos, porque, o por un lado, disminuye, como va a disminuir su capacidad de inversión en un 60%, o hace menos inversión o aumenta las tarifas.
En definitiva, lo que vemos con los datos que tenemos hasta ahora, que el Estado uruguayo va a realizar la mayor inversión de la historia en agua potable, que no sabemos exactamente cuánto nos va a costar ni cuáles son los componentes. No sabemos si vamos a tener polder o no vamos a tener polder. Que el proyecto no resuelve el déficit cuantitativo de agua al 2045, que fue el objetivo de la iniciativa privada presentada y aceptada por el directorio de OCE. Que a su vez esta toma y esta nueva planta potabilizadora representan el 30% del suministro de la demanda de un 60% de la población. Sigue siendo Aguas Corrientes la columna vertebral del sistema. Que en el lugar donde se va a tomar el agua bruta, que según estudios disponibles, presentados, tiene serios problemas de salinidad, como ya expresamos, y también de eutrofización. Y que además no se cuenta con estudios específicos de la variabilidad de la dinámica del estuario y la influencia del cambio climático sobre el mismo. Por lo que sabemos, le va a salir a los uruguayos casi 500 millones más caro que la alternativa privada que con la alternativa pública, que compromete la capacidad de inversión de OCE, dejando poco margen para otras inversiones, por ejemplo, para el resto del país, en mejoras de agua potable y saneamiento. Que vamos a pagar un canon fijo independientemente de cuánto se use la planta. Que nos deja muchas dudas de cómo va a ser la dinámica de la operación pública y el mantenimiento privado. Que además la participación del privado entra en conflicto con los artículos 47 y 188 de la Constitución de la República. Que no se han cumplido los procesos de participación de usuarios y sociedad civil como establece la normativa. Por último, presidente, y antes de pasar a las preguntas, una última consideración, que nos parece increíble que en un país como Uruguay, donde hay multiplicidad de fuentes de agua dulce, se esté pendiente de los días de intrusión salina del estuario Río de la Plata. Y paso a las preguntas, señor presidente. ¿Conoce el ministro los estudios técnicos realizados en el año 1970, 2001 y 2013 sobre las distintas alternativas para atender la situación asegurando el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana y que todos los estudios priorizaron como solución la construcción de una presa en el arroyo Casuspá por sobre la toma de agua bruta en el Río de la Plata, como ahora se propone hacer en Arasatí con el proyecto Neptuno? Partiendo de la base que los estudios técnicos de OCE indican la necesidad real y objetiva que tiene el sistema de abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana en aumentar su producción con horizonte al 2045 y que la OCE tenía muy avanzada la opción para solucionar ese déficit cuantitativo proyectado, como es el proyecto de presa y embalse del arroyo Cazupá, ¿cuáles son los nuevos estudios técnicos de alternativas que indican que la solución más conveniente es la toma de agua bruta sobre el Río de la Plata? Perdón, que no sé si las preguntas las distribuyen ahora o después, no me acuerdo. Después, perdón la interrupción. Más que nada para que se queden tranquilos que están por escrito. Voy a la pregunta 3. La iniciativa privada Proyecto Neptuno fue aceptada parcialmente por OCE en la resolución del directorio 195 del año 2021. La propuesta que se aprueba es la solución al déficit cuantitativo para solucionar el déficit cuantitativo del sistema de abastecimiento de agua potable de la señalada zona o región metropolitana, que incluye los departamentos de Montevideo, San José y parte de Canelones, para un horizonte al 2045. Sin embargo, el informe final del estudio de factibilidad presentado por el consorcio promotor del proyecto, aprobado por OCE como factibilidad técnica del mismo, sostiene en la página 136 de volumen 1 que será necesario contar con una reserva adicional de agua bruta antes del año 2036, o sea, el proyecto presa y embalse de Arroyo Cazupá.
¿Conoce el ministro este informe y es consciente del significado de este dictamen técnico? ¿Admite el ministro que el proyecto Neptuno no cumple con el objetivo planteado de solucionar el déficit cuantitativo de agua potable en la zona metropolitana con horizonte 2045? ¿Es consciente que esta iniciativa no soluciona la necesidad prioritaria que tiene el país para la cual se aceptó esta iniciativa? En relación a la salinidad, además de que ya en los estudios técnicos de los años 1970, 2001 y 2013 se hacía referencia a los altos niveles de salinidad del río de la Plata a la altura de Arasatí, de los estudios realizados por el INFIA que señalan 86 días de corrido de salinidad por encima de los niveles para la potabilización, hay un reciente estudio, como mencionábamos previamente, sobre la Facultad de Ciencias, que es muy contundente, señalando que durante la estación cálida los niveles de salinidad son altos, muy por encima de los niveles para la potabilización, y que a su vez la intrusión salina es altamente variable por las condiciones climáticas. ¿El ministro tiene conocimiento de los informes técnicos mencionados? ¿Entiende que en esas circunstancias, durante los eventos de salinidad, la nueva planta potabilizadora de Arasatí deberá detener su funcionamiento y por lo tanto no va a producir agua potable durante los 365 días del año, en particular durante el verano, que es cuando se necesita, debido a que el resto del año la capacidad de producción de la planta de aguas corrientes supera largamente la demanda? En abril de este año se realizó la presentación del Plan Nacional de Adaptaciones para la Zona Costera ante la Variabilidad y el Cambio Climático, NAP-Costas. La elaboración de este importante plan, que se inició en el año 2015 y que contó con la participación de un destacado grupo de científicos e investigadores nacionales y extranjeros especialistas en la materia, en dicho plan se deja establecido varias medidas de intervención a adoptar. Entre ellas, en la categoría de estructuras físicas, subcategoría ingeniería, se establece introducción en el diseño de la introducción en el diseño de la nueva infraestructura costera, el efecto del cambio climático en la vida útil. Dado que en los estudios e informes realizados en el marco del proyecto Neptuno no hay consideración de los efectos de la variabilidad climática, y teniendo en cuenta la clara importancia que tiene este proyecto en las próximas décadas, ¿cuál es el motivo por el cual este proyecto no contempla la citada medida? Los informes técnicos de la OCE son contundentes en la necesidad de la construcción del polder, en particular los trabajos de la Gerencia de Agua Potable y el informe técnico final del grupo de seguimiento. Concluye que este componente debería de estar disponible al momento de la puesta en marcha del proyecto. Queremos saber cuál es la decisión del gobierno. ¿Se construirá o no la reserva de agua dulce o polder conjuntamente con el resto de los componentes del proyecto? En caso de ser así, ¿cuál será la capacidad de ese polder y para cuántos días está prevista la reserva? El contrato previsto que firmará OCE con el privado supondrá utilizar al 100% la producción de Arasatí durante todo el año, o sea que la planta de Arasatí actuará como base y no como complemento de la planta de aguas corrientes. En caso afirmativo, ¿se evaluó qué supondrá para OCE subutilizar la capacidad de producción de su principal planta potabilizadora? ¿Conoce los estudios de la Facultad de Ciencias que evidencian la presencia de concentraciones de cianobacterias en la zona de Arasatí y las advertencias realizadas al respecto recomendando no concretar este proyecto debido a esta razón? ¿Se da cuenta el señor ministro que, de acuerdo a lo presentado por el consorcio, la diferencia de costo para el Uruguay entre la opción de la gestión pública del proyecto, en el cual la OCE contrate solo la construcción, y las opciones de gestión del financiamiento del privado, que OCE contrate solo la construcción, y las opciones de gestión y financiamiento por parte del privado, es del orden de los 500 millones de dólares al cabo de 30 años del proyecto? ¿Considera de buena administración adoptar esta resolución con esta información disponible?
¿Sabe usted todas las inversiones que puede realizar OCE en todo el país con ese monto? ¿Le parece justo y conveniente que una administración que ha recortado significativamente la inversión pública en obras de agua y saneamiento de OCE con argumento de reducir el gasto del Estado adopte una decisión que a la larga le significará un costo mucho mayor al que asumiría si optara por la alternativa 1 presentada por el propio consorcio promotor del proyecto? En el volumen 4 del estudio de factibilidad se disocia la operación de mantenimiento, quedando las actividades de operación que fueron definidas por el consorcio a cargo de OCE. Es sabido que el aseguramiento del servicio está íntimamente ligado con la confiabilidad del sistema, con lo cual las actividades de operación y mantenimiento no deberían de asociarse y la OCE las debería prestar de forma conjunta. ¿Cómo se va a determinar responsabilidad frente a falla o ruptura? ¿De quién opera o de quién opera o de quién mantiene? ¿No considera que esto podría traer grandes costos e inconvenientes a la hora de brindar el servicio? ¿No cree que ante dudas OCE será la mayor perjudicada? Basándonos en las declaraciones del ministro de que el proyecto Neptuno está en etapas avanzadas, cercanas al proceso licitatorio, ¿cómo está prevista la participación ciudadana en el proceso como establece la normativa vigente? ¿Qué avances hay en relación a los trámites ante la DINASEA, de la viabilidad ambiental de localización y de la autorización ambiental previa? Y por último, ¿cómo se puede comprender que la OCE cambie algo tan importante en un organismo como es la solución técnica clave fundamentada por numerosos estudios y comprometa los montos disponibles para la inversión por los próximos 30 años por iniciativa de un privado? Muchas gracias, señor presidente. Acá tengo las preguntas para ser distribuidas.